Un cordial saludo de bienvenida. Edúcate para Educar. Les trae nuevamente un espacio de capacitación. El día de hoy nos acompaña el doctor Joshua Germano. Bienvenido, doctor. Podemos empezar. Buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso, muy cordial. Muchísimas, pero muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos en esta noche de capacitación. Primera capacitación del año de 2025, un preámbulo de lo que serán las capacitaciones gratuitas. Vamos a desarrollar una capacitación gratuita cada mes. Una capacitación gratuita cada mes vamos a desarrollar y la vamos a generar el último día de cada mes. El último día de cada mes vamos a tener la capacitación gratuita. En esta ocasión tenemos un tema supremamente importante y es cuando los funcionarios inducen a error a los docentes, a los coordinadores, a los orientadores, a los rectores, a los directivos. Cuando los funcionarios son los que inducen a error, cuando brindan esas capacitaciones con unos hierros jurídicos y con unas aberraciones jurídicas que meten en problemas penales, civiles, disciplinarios, contenciosos, incluso de reparación directa a los profesores. Entonces vamos a abordar ese tema para que de una u otra manera usted esté prevenido y usted tenga las herramientas suficientes para poder hacer frente a este tipo de inducción a error. Por lo pronto, Vivianita, me regalas por favor la presentación y le brindamos entonces ya la introducción formal a este tipo de proceso. Entonces, reitero, bienvenidos en esta noche de viernes 31 de enero, viernes 31 de enero de 2025, son las 7 en punto, 7:01 de la noche. Muchísimas gracias por su importante asistencia. Somos Edúcate para Educar y hago la presentación completa y formal hoy porque hay muchas personas que están viendo este video y que todavía no nos conocen o no conocen de nosotros o no saben de nosotros y es importante que se ubiquen. Somos Edúcate para Educar, nosotros somos un proceso que ya cumple 20 años, cumplimos 20 años en 2025. Nos encuentra en www.educateparaeducar.org. Allí en nuestra página web usted nos encuentra y allí en nuestra página web también encuentra usted nuestro contacto, que es el 305-416-0114. www.educateparaeducar.org y 305-416-0114. Esos son nuestros contactos. En nuestra página web, a la fecha puede usted ingresar y va a encontrar que tenemos 2.364.350 visitas. Reitero, repito, recalco, 2.364.350 visitas en www.educateparaeducar.org. Si usted nos visita en el canal, va a encontrar que en este canal de YouTube, mediante el cual se está exponiendo esta capacitación y brindando este video, que es una capacitación absoluta, total y radicalmente gratuita, tenemos 18.300 suscriptores, tenemos 228 videos subidos y tenemos 345.389 vistas o reproducciones. Quien les habla, soy perito en legislación educativa, a voces del artículo 408 de la ley 906 del 2004. ¿Y quién es un perito? Pues perito viene del latín peritus, que traduce una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. Y el perito es el experto en una determinada materia que gracias a sus conocimientos actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos. Según la ley 906 del 2004, en su artículo 408,
Señala taxativo quiénes pueden ser peritos y en este caso podrán ser peritos los siguientes: las personas con un título legalmente reconocido en la respectiva ciencia técnica o arte, pero también en circunstancias diferentes, como en mi caso, pueden ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva técnica, arte, oficio o afición, aunque carezca del título. A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. Traduce: no soy abogado en ejercicio y no ostento la tarjeta profesional de abogado, pero hace 20 años empecé la tarea, el desarrollo y la formación en el tema de la legislación educativa y las 26, oiga, son 26 leyes, normas, decretos, resoluciones y directivas que gobiernan la legislación educativa. Son 26. Si alguno de estos funcionarios de las secretarías de educación, usted quiere saber si son idóneos, si son personas preparadas, capaces, capacitadas en el tema, usted le pregunta que cuántas son las normas directivas, cuáles son los decretos, las resoluciones, y tiene que conocer que son 26. Y por supuesto le tiene que decir cuáles son esas 26. He dictado 3.412 seminarios y conferencias, soy autor de 4 libros en legislación educativa y soy la única persona en Colombia a la cual la Corte Constitucional le ha revisado en sede de tutela. La Corte Constitucional me ha revisado 3 sentencias de tutela. Soy la única persona en Colombia a la cual la Corte Constitucional le ha revisado 3 tutelas. La T de tutela 532 de 2020, la T de tutela 337 de 2022 y la T de tutela 249 de 2024. Adicional, de los 4 libros, tenemos Legislación Educativa 2020, en el tema de la ruta de atención y el debido proceso, 5 ediciones impresas y trae las bases y fundamentos de la ruta de atención. Mi segundo libro, Legislación Educativa 2021, 260 páginas. El tema principal de mi segundo ejemplar es la casuística en el tema del deber de cuidado. El tercer libro, Legislación Educativa 2022, el tema principal, manuales de convivencia y específicamente la diferencia entre las faltas y las situaciones y, por supuesto, la casuística en el tema. El cuarto libro, 500 preguntas y 500 respuestas en legislación educativa, prólogo de Jairo Herrera Cardoso, el mejor orientador del país. Aportes de la doctora Yuli Viviana Carrillo, perito psicóloga forense, y aportes del mejor médico forense del país, el doctor Aníbal Navarro, el director del Centro de Especialistas Forenses. Nuestro tema para abordaje en esta noche. Hoy, 31 de enero de 2025, el tema principal de esta capacitación absoluta, total y radicalmente gratuita: funcionarios públicos induciendo al error. Ese es nuestro tema principal en esta noche en la cual usted nos acompaña. Funcionarios públicos induciendo a error. Y en un principio, inicialmente, pues tenemos que ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y encontramos que error es un nombre masculino referente a un concepto equivocado o un juicio falso. Segundo, es una acción desacertada o equivocada. Y tercero, un error es una cosa hecha erradamente. Partiendo de allí, tenemos la primera premisa jurídico-legal. ¿Cuál es la primera premisa jurídico-legal? Pues la primera premisa jurídico-legal está en el Código Civil colombiano en su artículo 09, y es que ustedes, rectores, coordinadores, orientadores, profesores, directivos, ustedes no pueden salir con el cuento de que yo no sabía. Usted no puede salir con el cuento de que yo no sabía.
porque el desconocimiento de la ley a usted no lo va a eximir. El desconocimiento de la ley a usted no lo va a eximir. Entonces, el Código Civil colombiano, en su artículo 09, le dice que la ignorancia de las leyes no le sirve a usted de excusa. Así de sencillo. La ignorancia de las leyes no le sirve de excusa. Artículo 09 del Código Civil colombiano. Vamos a ver algunos ejemplos de inducción a error de parte de funcionarios. Uno de los más gravosos actualmente es que salen con el cuento de que las faltas desaparecen del manual de convivencia. Ese es un ejemplo claro, taxativo, puntual y preciso de inducción a error de parte de funcionarios tanto del Ministerio de Educación como de las Secretarías de Educación. Lo vemos en una respuesta a derecho de petición, cuando ellos empezaron con ese cuento para 2021 y terminando 2021 y arranca 2022, empezaron con ese cuento. Y yo les genero un derecho de petición, el 2022 ER 254-728, de respuesta 13 de junio de 2022, en donde me dicen asunto, concepto sobre contenido de los manuales de convivencia. Y de conformidad con su consulta elevada mediante el radicado 2022 ER 254-728, ahí lo ponen clarísimo cuál es el radicado, para que se sepa que si realmente fue una respuesta a un derecho de petición. Pues, ¿qué me digo yo referente a este asunto? El radicado es el número 2022 EE 129-609. Me lo responden en 2022, en junio 13 a las 12:31:49. Y yo les pregunto al Ministerio de Educación, ¿cuándo y en qué calenda fueron derogados los artículos 87 y 96 de la Ley 115 del 94, que acuden a ser el soporte de la aplicación de las faltas leves, faltas graves y faltas muy graves? ¿Y qué norma legislada vigente acudió a derogar los artículos 87 y 96 de la Ley 115 del 94? Su respuesta es que se me informa que con base en lo registrado en las bases de datos de la Secretaría del Senado de la República, se observa que dichas normas se encuentran vigentes. Entonces, si no han derogado el artículo 87 y el artículo 96 de la Ley 115 del 94, las faltas no desaparecen. Y las faltas tampoco se transforman o se convierten en situaciones, porque las faltas son disciplinarias, mientras las situaciones son conductas. Usted no puede convertir la disciplina en conducta, eso es ridículo. Lo segundo es que el artículo 87 de la Ley 115 es claro, taxativo, puntual, es preciso, en donde señala que los estudiantes tienen unos deberes y unos compromisos. Y cuando el estudiante falta, se sustrae, deniega o no cumple o falta a esos deberes y a esos compromisos, pues aparece la falta. Y hay que determinar cuál es esa gravedad de la falta. Si va a ser una falta leve o una falta grave o una muy grave. No es lo mismo que el estudiante de pronto le dé un empujón al otro, a que le escupa la cara o a que lo agreda con un puñal. Hay que mirar la gravedad de la falta. En otra de las preguntas yo les genero a ellos la inquietud y les digo, ¿desde qué fecha se deben eliminar o suprimir o sacar del manual de convivencia escolar la tipicidad de las faltas leves, de las faltas graves y la tipicidad de las faltas muy graves? ¿Y cuál es ese sustento jurídico para eliminar las faltas del contenido taxativo del manual de convivencia escolar? Entonces aquí ya viene el primer ejemplo de inducción a error.
Vamos a mirar. Dice que dentro del contenido del manual de convivencia descrito en el artículo 2.3.3.1.4.4 o 233.144 del decreto 1075 del 2015, se incluyen las normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto y la definición de sanciones disciplinarias a los alumnos. Entonces aquí tienen bien definido cuáles son normas de conducta y cuáles son sanciones disciplinarias. Pero aquí viene la inducción al error. No se hace referencia a faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Aquí viene una inducción al error clarísima por parte del Ministerio de Educación. ¿Cómo va a dejar usted todas las faltas en el mismo nivel? Para una persona jurídica eso es absolutamente ridículo, eso es una aberración. Eso demuestra la capacidad de ignorancia que tiene este funcionario. Por lo tanto, dicen acá, cada institución educativa en el marco de su autonomía y del proceso de construcción del manual de convivencia podrá denominar las normas de conducta y asignarles el grado de gravedad de la manera que considere más pertinente. Entonces, no pueden venir funcionarios de ninguna Secretaría de Educación del país a decir que las faltas desaparecieron, porque aquí claro le está diciendo el mismo Ministerio de Educación en una respuesta de derecho de petición que en el marco de su autonomía en la construcción del manual, cada colegio, cada institución educativa puede nominar las normas de conducta y asignarles el grado de gravedad de la manera que considere más pertinente. Porque resulta que las faltas las construye la comunidad educativa, mientras que las situaciones ya vienen determinadas por el decreto 1965 del 2013 en sus artículos 40 y 44, o 40 a 44 mejor. Entonces ya está clarísimo acá que las faltas no desaparecen del manual, sino que por el contrario, en la autonomía escolar y en el proceso de construcción del manual, usted le dará el nombre a esa conducta y le asignará el grado de gravedad de la manera que usted en su colegio considere más pertinente. Me dicen luego que en el concepto con radicado 2022 triple E 087653 se brindó respuesta en relación con la incorporación de normas legales a los manuales de convivencia, para lo cual se remite nuevamente dicho concepto. En todo caso, se reitera que la institución educativa, en el marco de su autonomía y del proceso de construcción del manual de convivencia, puede definir las normas de conducta de la manera que considere más pertinente. Y luego yo les pregunto, bríndeme la diferencia precisa, clara, específica, contundente entre faltas leves, faltas graves, faltas muy graves y situaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, y apórteme las normas, la legislación y la jurisprudencia aplicable al caso para soportar su respuesta. Aquí, entonces de inmediato también me inducen al error. Me dicen, se reitera que la normativa educativa no hace referencia a faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Eso es una inducción al error, de una vez claro, se lo aclaro. Y por lo tanto, cada institución educativa en el marco de su autonomía y del proceso de construcción del manual de convivencia podrá denominar las normas de conducta y asignarles el grado de gravedad de la manera que considere más pertinente. O sea, hicieron un copia y pegue de la anterior respuesta. Y me dicen, por otra parte, las situaciones tipo 1, 2 y 3 se encuentran definidas en el artículo 23, 54, 26 del decreto 1075 de 2015, que es el que subsume, el que resume y el que condensa toda la legislación educativa que viene en decretos, resoluciones y directivas. Y adicionalmente, para mayor ilustración, puede tener en cuenta lo señalado al respecto en las guías pedagógicas para la convivencia escolar emitidas por este ministerio y que se remiten nuevamente para su conocimiento según página 102 y subsiguientes. Pero encuentro que en el 2015 y 2014 la Corte Constitucional les dice que sus tales guías pedagógicas en términos de ruta de atención no sirven para nada.
Entonces, en las últimas 10 sentencias de la Corte Constitucional, las últimas 10 sentencias, dicen pues que esa ruta de atención está mocha. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un funcionario que firma como Luis Gustavo Fierro Maya, dice ser el jefe de la oficina asesora jurídica y firma de su firma electrónica, y dice firmado digitalmente por el Ministerio de Educación Nacional, y para validar autenticidad de este documento escanea usted el código QR. Pero resulta que en esa inducción a error que genera este señor Luis Gustavo Fierro Maya, que es el jefe que firma, entran también otros dos funcionarios, que es Andrés Fabián González Rodas, que realmente fue el que escribió la respuesta, y quien la revisó, una señora Lida Mayerly Díaz Belán. Ellos tres, si yo necesitara denunciarlos, o penalmente por inducción a error, o disciplinariamente por faltar a sus funciones, o en una reparación directa porque su respuesta me puede inducir a error cuando ellos dicen que las faltas ni son leves, ni son graves, ni son muy graves, pues yo puedo demandar al Ministerio de Educación y a estos tres funcionarios en concierto para delinquir. Otro ejemplo taxativo de inducción a error, otro diferente ejemplo taxativo de inducción a error, aparece en la gobernación del Magdalena en la circular número 40 y dice: de la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena para rectores, directores, directivos docentes, docentes orientadores de establecimientos educativos oficiales y no oficiales, o sea, le dirigen esta circular resolutiva, se la envían a colegios privados y oficiales por igual, a los directores de núcleos, supervisores y comunidad en general de los municipios no certificados del departamento del Magdalena. El asunto es la actualización de los manuales de convivencia, y la fecha de esta circular número 40 es el 8 de julio de 2024. Y le envían esto a los rectores y las rectoras, y resalto solo lo que me interesa. Lo pusimos en amarillo. Dice que los conceptos, sanciones, faltas están derogados. Eso es una absoluta inducción a error. Y que en reemplazo se debe emplear el de medidas pedagógicas y con ello las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurren. Y que ellos pasan supuestamente de un enfoque punitivo al pedagógico. O sea, ellos eliminan la ley de infancia, ellos eliminan el código penal, ellos eliminan el código civil, ellos eliminan el código de policía, ellos eliminan la ruta de atención, ellos eliminan el conducto regular y ellos eliminan el derecho sancionador y lo convierten de derecho sancionador a derecho pedagógico. ¿Cómo? No sé. Jurídicamente, menos. ¿Y sobre qué soporte jurídico? Ni idea. Y por otro lado, también llegan aquí a señalar, también lo resalto, que el manual no puede contemplar sanciones como la expulsión o el condicionamiento de matrícula. Esto es un prevaricato por acción. Los funcionarios que firman esta aberración jurídica, esta inducción a error, son unos delincuentes que están induciendo a error a los profesores, coordinadores, orientadores, rectores del Magdalena. Usted no puede salir a decir que el manual no puede contemplar sanciones como la expulsión o el condicionamiento de matrícula, porque eso traduce que usted estaría derogando ipso facto el artículo 87 y el 96 de la ley 115 del 94, y eso es un prevaricato por acción. Es ostensible, taxativa y visiblemente contrario a la norma vigente. Y después vuelven y dicen que la legitimidad de los manuales de convivencia escolar y luego de realizar el proceso de actualización del manual de convivencia
Es fundamental que se diseñe una estrategia que permita y garantice divulgar y socializar los contenidos del manual, incluidos los padres y madres de familia o acudientes en el cambio de enfoque punitivo al pedagógico. Volvemos al mismo cuento. Vuelven ellos con su cuento, que vuelvo y repito, es absolutamente ridículo, de que eliminan el derecho sancionador, de que eliminan la ley de infancia y adolescencia, eliminan el código penal, eliminan el código de policía, eliminan el derecho sancionador y todas las normas y reglas y la ruta de atención escolar. Ahora, vienen y se contradicen de una manera tan absurda en esa misma circular que uno no entiende estos funcionarios qué o a qué juegan. Porque primero dicen, pues que hay un cambio de enfoque punitivo al pedagógico, o sea, nada de sanción, todo es abrazos y besos y amiguitos. Pero renglón seguido, dice la ley 1146 de 2007, capítulo cuarto, estableció para los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos, entre otras, la obligación de denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de la que se tenga conocimiento. Allí están citando, que se les olvida, ahí están citando el artículo 12 de la ley 1146 de 2007 y les faltó citar el artículo 15, que dice que usted tiene 24 horas para denunciar. Fíjese la ignorancia de estos funcionarios que citan uno de los artículos, pero el más importante no lo citan, que es que usted tiene 24 horas para denunciar, que es el artículo 15 de la ley 1146 de 2007. Entonces, fíjese las inducciones a error tan delicadas que hay en esta circular. Y dice aquí que la omisión en la denuncia oportuna implica la desatención de una disposición normativa expresa, lo cual también debe ser objeto de investigación por las autoridades correspondientes. Se llama prevaricato por omisión en los colegios oficiales y se llama cómplice por omisión en el colegio privado. Y dice la resolución cerrando que en este sentido y con el objeto de realizar la revisión, retroalimentación y brindar apoyo y espacios de asistencia, se solicita a cada establecimiento educativo de educación preescolar básica y media del departamento de Magdalena remitir hasta el 31 de octubre del 2024 el documento actualizado acompañado de las actas de conformación del Comité de Convivencia Escolar, las actas de conformación de las escuelas de padres, las evidencias de las actividades realizadas y el nombre del usuario del aplicativo SIUSE. El no hacerlo se entenderá como que su establecimiento educativo viene incumpliendo con lo establecido en la ley y se someterá a las acciones que tenga lugar por parte de los organismos competentes. Lo firma un señor Yesid González Perdomo, secretario de Educación Departamental del Magdalena, a quien inmediatamente yo le coloco y le radico una denuncia penal a este señor y 3 de sus funcionarios, que son los que firman esa resolución. Allí está el acta de denuncia formal en fiscalía por los presuntos delitos de concierto para delinquir, porque son 4, prevaricato por acción, porque están dando una orden totalmente contraria a través de una resolución, contrariamente a la ley, prevaricato por omisión porque no están cumpliendo la ley, y los artículos 182, 183 y 184 del Código Penal. Entonces, aquí es donde yo les digo, los hechos emergen y suceden el pasado lunes 8 de julio de 2024, hora desconocida en la cual los aquí penalmente denunciados emiten una circular informativa y jurídica número 40, induciendo a error y en prevaricato por acción y prevaricato por omisión en concierto para delinquir. Dado que los aquí accionados penalmente comparten estas desorientaciones con todos los docentes del departamento del Magdalena en su circular número 40 de parte de la Secretaría de Educación del Magdalena, firmando los 4 señalados en un presunto concierto para delinquir con ánimos de inducir a error a los directivos y educadores del departamento de Magdalena. ¿Dónde ocurre? En Colombia, en el departamento del Magdalena, en el municipio de Santa Marta, en el Palacio Municipal, en la carrera 22, número 15100. Y aparece ya la noticia criminal de Fiscalía General de la Nación, formato único de noticia criminal, de fecha 06 de agosto del 2024,
donde el número único de noticia criminal es 4700-1600-10-2020-24-14-011. Fiscalía General de la Nación de Santa Marta. Entonces, así es como se procesa una denuncia penal contra estos personajes que violan las normas, que se inventan caprichosamente un poco de aberraciones jurídicas y un poco de regulaciones que nada tienen que ver con la ley. Leámoslo a ver si la demanda está fundada o no está fundada y si la denuncia penal está fundada o no está fundada. El artículo 87 de la ley 115 del 94 dice es que los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el manual de convivencia. Entonces, el colegio está en su plena autonomía de condicionar la permanencia del estudiante en el colegio. Lo que antes se llamaba matrícula condicional, que ahora ya no se llama matrícula condicional, se llama matrícula en observación. Pero de ninguna manera la puede venir a derogar un funcionario de una Secretaría de Educación de manera ignorante. Y tampoco puede venir un PLL de estos, un mequetrefe de estos, un fantoche de estos, a decir que él derogó o que ella derogó el artículo 96 de la ley 115 del 94 y que no se puede cancelar la matrícula de un estudiante. Eso es ridículo. El artículo 96 de la ley 115 del 94 dice permanencia en el establecimiento educativo. Es el reglamento interno de la institución educativa, o sea, el manual de convivencia, el que establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. Y sigue absolutamente vigente. Artículo 96 de la ley 115 del 94. Por consiguiente, cualquier colegio en su autonomía, desde que lo tenga dispuesto, taxativo, preciso, puntual en su manual de convivencia, puede cancelar una matrícula o puede colocar una matrícula en observación. Absoluta, total y radicalmente lícito y legal. Es legal. Contrario sensu a lo que dice esa resolución que sacan en esa Secretaría de Educación, por lo cual yo les coloqué la denuncia penal en fiscalía. Yo mismo me tomé el trabajito porque ya me aburrí y en ese momento ya me cansé de que estuvieran induciendo al error a los profesores y los profesores ahí comiendo de ese cuento todo el rato. No, también hay que ponerlos en Fiscalía General de la Nación a que respondan porque las secretarías de educación no pueden estar allá brindando conceptos caprichosos y mentirosos, no pueden estar ellos generando conceptos basura que son mentirosos. Otro ejemplo de inducción a error de parte de funcionarios públicos de las secretarías, dentro de esos conceptos basura y mentirosos, tenemos que muchos de ellos salen a decir que el derecho a la educación es absoluto. Salen con el cuento la basura mentirosa de que el derecho a la educación es absoluto. Pues déjeme decirle que el derecho a la educación no es absoluto, porque eso violaría entonces el artículo 87 de la ley 115 del 94, porque pues si es absoluto, no aplicaría ningún tipo de ley y los estudiantes no tendrían obligaciones. O sea, el artículo 87 de la ley 115 del 94 desaparecería porque cuando es absoluto no está sometido a ningún tipo de ley. Cuando se le dice en absoluto, pues es absoluto. No está sometido a la ley ni ha sometido a nadie. Contrario a eso, la Corte Constitucional se reúne en sala plena, en sentencia C de Casa 284 del 2017, y a partir de la ponencia del magistrado encargado Iván Humberto Crucería Mayolo, en Bogotá el 3 de mayo de 2017, esta sala plena de la Corte Constitucional, ¿por qué recalco y por qué resalto y por qué reivindico que es la sala plena? Hombre, porque si se reúne la sala plena, casi que esta sentencia es como si fuera una sentencia de unificación, porque se reúne la sala plena, o sea, completamente todos los magistrados. Y la sala plena de la Corte Constitucional sentencia que no obstante lo anterior, es preciso anotar que el derecho a la educación no es absoluto.
Porque si bien es cierto que en cumplimiento del principio de progresividad, la mejora en la calidad del sistema educativo es una de las principales responsabilidades a cargo del Estado, la sociedad y la familia, pues también lo es que hay lugar a algunas limitaciones justificadas en la necesidad de garantizar otros principios. Y aquí quiero hablar de una limitación justificada. Otra mentira, otra basura mentirosa, otra inducción al error gravísima, esta sí es más gravísima que todas las anteriores, gravísima, de estos funcionarios de las secretarías de educación, es llegar a decir que el libre desarrollo de la personalidad es absoluto. O sea, escúcheme bien lo que dicen, que los mayores de 14 años, que ya cometen delitos, artículo 139 de la Ley de Infancia, pueden llegar a un colegio a inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir y manipular a menores de 14 años. Yo no sé de dónde sacan estos señores de las secretarías de educación semejante basura mentirosa. Yo no tengo la menor idea de dónde sacan esa aberración jurídica, porque las 26 leyes, normas, decretos, resoluciones y directivas de la legislación educativa que yo conozco y me las conozco de memoria, en ninguna de ellas dice que un mayor de 14 años está avalado, legitimado y que tiene fuero, categoría o poder para ir a un colegio a inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir o manipular a menores de 14 años. Ahí le dejo la inquietud. Otro ejemplo de inducción a error de parte de los funcionarios de las secretarías de educación es que el manual de convivencia, según ellos, no es punitivo. Lo leyó usted ahí en las desorientaciones de los señores de la Secretaría de Educación del Magdalena. Según ellos no es punitivo y ahora se volvió solamente pedagógico, o sea, solo abrazos y besos. Veamos a ver si eso es verdad o eso es mentira y en qué lugar queda usted, rector, coordinador, orientador y profesor, frente a este tema. Vamos a mirar a ver si el manual de convivencia no es punitivo. Si el manual de convivencia no es punitivo, tocaría derogar el artículo 87 de la ley 115 del 94, que taxativo señala. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos y las obligaciones de los estudiantes. Si los estudiantes tienen obligaciones, significa que sí es punitivo, porque cuando usted falta a esas obligaciones, hay que definir si esa falta es leve o es grave o es muy grave. Punto. Ahora, dice que los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el manual. Cuando usted acepta una norma de ley, pero usted después la viola, pues ahí entra el derecho sancionador. Entonces, las preguntas que quedan en el aire, porque pues esto es de sana crítica para que usted lo aborde en lógica y obviamente en sentido común, eso sí el menos común de los sentidos, pero le toca usarlo. Si el manual no es punitivo y no incluye el derecho sancionador, entonces ¿para qué la ley 1620 del 2013? ¿Para qué hablar de situaciones tipo 1, tipo 2 y las situaciones tipo 3 que son delitos? ¿Para qué ley 1620 del 2013? Pues no necesitamos ley 1620 de 2013 porque el manual no es punitivo ni es sancionado. ¿Para qué entonces ruta de atención escolar? Si ya no es punitivo, sino meramente pedagógico, usted ya no necesita seguir una ruta de atención escolar. ¿Para qué componentes de promoción, prevención? ¿Para qué seguimiento? ¿Para qué abordaje? Y solamente va a ser pedagógico. Y si va a ser solo pedagógico y abracitos y besos, ¿para qué debido proceso? ¿Para qué conducto regular? ¿Para qué manual de convivencia? ¿Para qué derecho sancionador? ¿Para qué entonces la figura de la matrícula en observación? ¿Para qué entonces meter en un manual deberes y compromisos si todo es pedagógico y nada es sancionado, nada es punitivo? Ahí le dejo la inquietud. Usted que es profesor y pasó por una universidad y tiene sentido común y utiliza la lógica y la sana crítica.
Todo lo contrario, absolutamente lo contrario, al otro lado opuesto, está la sentencia T de tutela 076 del 2023, que retoma a la sentencia T de tutela 713 del 2010 de la magistrada ponente María Victoria Calle Correa. Y mire lo que señala esto. La Corte Constitucional en la sentencia T de tutela 076 del 2023, que señala, en su página 23 dice que en el marco de estas consideraciones la Corte ha advertido que el derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte de su proceso de formación es un derecho constitucional fundamental. ¿Qué traduce? Si usted no lo sanciona, le está violando un derecho constitucional fundamental a ese estudiante. Pero ellos hablan de que no hay sanciones y de que no hay derecho punitivo ni derecho sancionador en los manuales. Y aquí la Corte Constitucional dice todo lo contrario. Ahí toca que mire usted a ver a quién le va a creer. Dice que el derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de formación es un derecho constitucional fundamental. Lo dice la sentencia T de tutela 713 del 2010 y lo retoman en la sentencia T de tutela 076 de 2023. Dice que afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo que es educar a la estudiante y permitirle formarse integralmente, que impedirle la consecuencia sancionatoria a esa persona sería pues impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos, y que toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. Pero en ningún momento dice que todo se vuelva pedagógico y que todo sean abracitos y besos y que todo se convierta en impunidad. Yo no veo por ningún lado que aquí digan impunidad. Otro ejemplo de inducción a error de parte de estos funcionarios es que inducen a los docentes, a los orientadores, coordinadores y rectores a ser cómplices por omisión. Por ejemplo, tengo el caso en la Secretaría de Educación de Soacha, Cundinamarca, Soacha, Cundinamarca. En Soacha, Cundinamarca, le están induciendo al error a los profesores, coordinadores, orientadores y rectores, una funcionaria de esa secretaría. Esta funcionaria le está diciendo allá a los profesores, coordinadores, orientadores y rectores que dentro de la ruta de atención escolar, antes de denunciar, antes de denunciar, antes de denunciar, es que le tienen que pasar el informe al rector y el rector decide si va a denunciar o no. Imagínense esta maravilla, que hay que pasarle el informe al rector antes y el rector elige qué va a denunciar y qué no va a denunciar. Eso va absoluta, total y radicalmente en contravía de la ley 1146 del 2007, artículos 12 y 15. Y eso va en absoluta, total y radical contravía del artículo 19 de la ley 1620 del 2013, que supongo yo esta funcionaria de la Secretaría de Educación de Soacha no conoce. Es una persona absolutamente inexperta en el tema de la legislación. Yo creo que ni conocerá legislación educativa, pero está capacitando a rectores, coordinadores, orientadores y profesores de ese municipio, induciéndolos a error y convirtiéndolos en cómplices por omisión. Entonces se presenta una figura de impunidad y de complicidad inducida por estos señores funcionarios que merecen ser denunciados penalmente, como ya le expliqué, como ya yo mismo lo hice, porque uno no puede hablar de lo que no sabe. Yo hablo de lo que yo sé, y yo sí sé cómo se pone un denuncio penal, por concierto para delinquir, por prevaricato por acción, por prevaricato por omisión y por inducción a error, como hice con estos señores allá del Magdalena, como posiblemente también tocará hacer con esta funcionaria de allá de la Secretaría de Educación de Soacha y sus demás colegas que andan induciendo al error a los profesores en ese municipio. Los invitan entonces a la impunidad y a la complicidad, ¿sí? Pero resulta que la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006,
En su artículo 142, 142, 142, en su artículo 142, habla de la exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Dice que sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de la libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta pública. Entonces le voy a explicar. Cuando dice que sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal, traduce que el menor de 14 años no va a responder penal ni civil, pero sí van a responder sus papás. Entonces, ¿por qué estos funcionarios hablan de meramente pedagógico? Y entonces el derecho sancionador, y entonces el derecho penal, y entonces el código civil, y entonces el código disciplinario, y entonces la reparación directa, y entonces la sentencia T de tutela, T de tutela, T de tutela 252 de 2023, T de tutela 252 de 2023, ¿qué? Ahí le dejo la inquietud. Y fíjese cómo lo inducen a usted al error. Como hace esta funcionaria allá en Soacha, Cundinamarca. Usted no tiene por qué ir a preguntarle al rector de su colegio si toca denunciar o no toca denunciar. ¿Quién dijo eso, mijo? La ley 1146 de 2007, desde el 2007, ya le dice qué tiene que hacer en sus artículos 12 y 15. Y la ley 1620 del 2013, en su artículo 19, ya le dice qué tiene que hacer. Y le recuerdo a usted que usted está sometido al imperio de la ley, sometido al imperio de la ley. Usted está sometido al imperio de la ley, no sometido a los caprichos de ningún funcionario. No está sometido a los caprichos de ningún funcionario. Por eso cuando a usted le salgan con una perla de esas, usted llega y le dice al funcionario, es tan gentil, perdón, discúlpeme, lo interrumpo, es tan gentil y me brinda por favor esa información por escrito con membrete de la secretaría y con su firma. Con eso yo tengo a quien denunciar penalmente, disciplinariamente, en reparación directa, y yo veré si me meto en la demanda o en la denuncia. Pero usted le dice al funcionario que le entregue eso por escrito con membrete de la secretaría y con la firma del funcionario para que usted tenga como denunciar penal o demandar civil y disciplinariamente. Y cero llamadas extorsivas. La gran mayoría de los profesores que me contrata para denunciar, yo tengo denunciados unos 7 funcionarios de secretarías de educación, porque los clientes me contratan para denunciarlos por inducción a error, porque primero les dijeron una cosa y cuando ya la hicieron, vinieron y demandaron a estos profesores o rectores, y ahí sí los funcionarios tiraron la piedra y escondieron la mano, y toca ir por fiscalía para que lo saquen del hueco. Entonces, a veces es a través de las llamadas y llegaban y le dicen a uno los clientes, no, es que él me llamó y me dijo y yo hice, y yo, venga hermano, pero ¿usted qué le pasa? ¿Cómo así que él me llamó y me dijo y yo hice? ¿Quién le dijo a usted que un conducto regular es por teléfono? ¿Quién le dijo a usted que un debido proceso es por teléfono? ¿Quién le dijo a usted esa aberración, hermano? ¿Usted cómo se le ocurre hacer semejante aberración jurídica? No, pero es que él es funcionario de la secretaría y él por teléfono me dijo. Y yo, y el man se le va a retractar allá en el juicio y le va a decir que él nunca le dijo eso a usted o que usted entendió mal. ¿Con qué vamos a ir a pelear? En cambio, cuando usted me entrega algo por escrito, yo veré por dónde me meto y por dónde peleo. Entonces, por ahí no es. Entonces, esas llamadas extorsivas no. Usted llega y le dice al funcionario, no, 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 no. A mí no me haga llamadas extorsivas. Es tan gentil y respeta el conducto regular y respeta el debido proceso y me envía eso con membrete de la Secretaría de Educación y su firma y ahí sí yo le cumplo. No, pero es que le estoy dando la orden por teléfono. No, pues que usted no es nadie para darme órdenes por teléfono. Las órdenes verbales que usted brinda no se las voy a acatar. Es que soy su secretario. Usted puede ser el presidente, pero yo necesito eso por escrito porque yo soy funcionario público tanto como usted y usted no se me va a tirar la pensión ni me va a meter en un disciplinario ni me va a hacer echar por estar yo cumpliendo una orden a usted. Mientras que usted me la envía por escrito,
con su firma y el membrete, y o es una falsedad documental, o es un fraude procesal, es un falso testimonio, o es un prevaricato por acción. Y yo tengo cómo defenderme, pero por una llamada, ¿cómo? Entonces que le vaya bien. Perdón. Ahora, la persona menor de 14 años, a la que le promueven impunidad, porque todos estos funcionarios dicen, ay, es que tiene menor de 14 años y ahí no hay nada que hacer. Ese es el decir. De como tienen menores de 14 años no hay nada que hacer, o sea, promueven la impunidad y promueven la complicidad por omisión. Contrario sensu, la ley de infancia dice, la persona menor de 14 años deberá ser entregada inmediatamente por la Policía de Infancia y Adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos, de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible. Le voy a dar un ejemplo que tengo yo taxativo, puntual, preciso, se me vino a la mente. Yo tuve un caso de un estudiante de 8 años que se peleó por otro allá en un colegio de esos que son colegios de 3 y 4 pisos, que tienen escaleras. Y se pelearon por un carrito en un segundo piso. Y el de 8 años no tuvo ningún problema en meterle 2 puños y una patada al otro y lo hizo caer por las escaleras y lo desnucó y lo mató. Este asesino tiene 8 años, pero no va a responder ni penal ni civil por esa muerte, porque tiene menos de 14 años, pero lo asesinó. Adivine quién responde por esa muerte. Además de la profesora que no estaba pendiente ahí del asunto, que entra por cómplice por omisión, pues responden los papás del homicida. Entonces ese cuento de las secretarías de educación de la impunidad aquí no cabe. Y otra inducción a error que sacan a decir es que todo se volvió pedagógico y no punitivo. Y resulta que la Ley de Infancia y Adolescencia, en su artículo 139, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, dice otra cosa. La Ley de Infancia y Adolescencia, ¿qué dice? Dice que el sistema de responsabilidad para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y los entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento, investigación y juzgamiento, investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tienen entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. De investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tienen entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. No sé de dónde sacan que el derecho sancionador ya no cabe en los manuales. No sé de dónde sacan que todo se volvió pedagógico y no punitivo, porque el artículo 139 y el artículo 142 de la Ley de Infancia y Adolescencia siguen absoluta, total y radicalmente vigentes. Y por otro lado, usted no es nadie para estar conciliando delitos. Usted no es nadie para conciliar delitos. Oiga, usted no es nadie para estar conciliando delitos. Usted no es juez de familia, usted no es juez de infancia, usted no es defensor de familia, usted no es procurador. Usted es un docente. Usted no es nadie para estar conciliando delitos, mucho menos situaciones tipo 3. Otro aspecto de esa promoción de la impunidad que hacen estos señores de las secretarías de educación, incluso del mismo Ministerio de Educación, viola lo que señala el artículo 2346 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 2346 del Código Civil? Dice, responsabilidad por daños causados por impúberes. Dice, los menores de 12 años no son capaces de cometer delito o culpa, pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores. En este caso, la profesora que permitió que el de 8 años le metiera 2 puños, una patada y matara y desnucara al de 7 años. Ella estaba a cargo de este menor. Y
si a tales personas pudiera imputárseles negligencia, igual que a los padres de familia, porque el delito se comete por acción o por omisión. En este caso, los padres van a responder penal y civilmente. Y el artículo 2348 del mismo Código Civil dice responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Entonces yo no veo por ningún lado impunidad. No veo la impunidad que está promoviendo el Ministerio de Educación, no veo la impunidad que está promoviendo las secretarías de educación, no veo de dónde sacan a decir que desaparecieron las faltas y no veo de dónde sacan a decir que todo se volvió un enfoque pedagógico, o sea que la norma y la ley desapareció, según ellos, según ellos. Y usted, de ignorante, tomándose esa sopa. Yo le digo cómo le va a ir. El Código Civil que sigue vigente y la Ley de Infancia que sigue vigente y el Código Penal que sigue vigente que le he leído, espero que lo adviertan a tiempo. El Código Civil en su artículo 2348 dice, responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Ejemplo, el hijo de esa señora que va al colegio, consumidor de drogas, drogadicto y delincuente, que va y le suministra a los otros compañeros la marihuana o el bazuco o el perico o el popper o el éxtasis o la droga prohibida y le aplican el 381 del Código Penal, 381 del Código Penal, 381 del Código Penal. Pero salen orientadores escolares a decir que no, que es que él es enfermo. Y yo le digo, antes de decir eso, vaya a revisar el artículo 381 del Código Penal y hablamos. Bueno, porque yo estoy sometido al imperio de la ley y no sometido a conceptos cerrados, a conceptos ridículos, a conceptos que nada que ver que me saca usted como orientador y como psicólogo. Su concepto como orientador y psicólogo no está por encima de la ley. Cuando vengan y le apliquen a usted el 414 del Código Penal, el 417 del Código Penal, el 25 del Código Penal y el 44 numeral 4 de la Ley de Infancia, miraremos a ver qué tan buen orientador resultó ser usted o qué tan buena orientadora con esos conceptos ridículos que usted está saliendo. Entonces, ese es el problema de la gente cuando no conoce la norma, cuando no conoce de la regulación penal, civil y disciplinaria vigente. Otro ejemplo de inducción a error de parte de los funcionarios está cuando se saltan el conducto regular. Eso lo he visto yo en muchas secretarías de educación y me ha tocado responderles las solicitudes y digamos las llamadas de estos funcionarios públicos y me contrata mucho rector y me dice, mire, pero es que casi que me está pegando y me está solicitando que le envíe un informe de yo no sé qué cuando aquí ni siquiera hemos empezado el conducto regular, el debido proceso, no hemos reunido al consejo directivo y este ya es que pidiéndome que actas y que informe en 2 días. Así de ridículos son. Oiga, salen unos funcionarios totalmente ridículos, absolutamente ridículos, totalmente desfasados de sus funciones. ¿Cuándo sucede esto? Resulta que se saltan el conducto regular y estos funcionarios inducen a error a los profesores coordinadores orientadores, sabiendo que todo funcionario tiene un manual de funciones y que si sobrepasa esas funciones, pues o está en una extralimitación o está en un prevaricato o prevaricatos, porque puede ser prevaricato por acción si lo hace por escrito, como los de allá de la Secretaría de Educación del Magdalena, que dieron la papaya y lo hicieron por escrito y lo firmaron, o prevaricato por omisión, es decir, que no hicieron lo que la ley les ordena, sino lo que les da la gana, o lo que les dijo otro funcionario ignorante. Entonces debe entender usted que cada funcionario tiene unos deberes y están en su manual. La norma y la ley, porque acuérdense que estamos sometidos al imperio de la ley, sometidos al imperio de la ley. Oiga, sometidos al imperio de la ley, no sometidos al imperio de ningún funcionario.
El decreto 1075 de 2015 en su artículo 2343 habla de los deberes de los padres de familia y dice que los padres de familia tienen como deberes en el literal C cumplir, perdón, cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Este mismo artículo, más el 87, más el 22 numeral 6 de la ley 1620 del 2013, es el que más violan estos jueces mequetrefes que salen a decirle a un rector que tiene que cambiar el manual. Y estos magistrados de la Corte Inconstitucional que salen allá a decirle a un rector que tiene que cambiar el manual. Violan este artículo, más el 87 de la ley 115 del 94, más el 22, numeral 6 de la ley 1620 del 2013. Se echan a la galleta esos tres artículos, pero no los declaran inexequibles o condicionalmente exequibles, ¿no? Simplemente se los pasan por la galleta, los inaplican, los desatienden, los pisotean, los violentan, los vulneran, los escupen y los arrastran, pero son magistrados. Una maravilla. Aquí dice es que los padres de familia deben cumplir las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de convivencia. En el manual de convivencia usted tiene que estipular cuál es el conducto regular. Pero también en el literal de enano de este artículo 2343 del decreto 1075-2015 está el meollo del asunto. Resulta que viene un padre de familia y va y pone la queja en la Secretaría de Educación. Y ya, el superhéroe funcionario, el super inepto, el super inepto, ese super inepto, de inmediato le está escribiendo allá. Es que soy de inspección y vigilancia y soy el super inepto de la oficina. Y es que aquí vino la señora Fulana con una queja contra su colegio y me hace el favor y me envía el resumen de las actas y todas las actuaciones y todo lo debido y todo lo demás. Y tiene 2 días para hacerlo. Y yo me quedo en silencio sepulcral y yo digo, venga, este sí hizo un doctorado en ineptitud. Porque la ley dice lo siguiente. Y vuelvo y le repito, usted está sometido al imperio de la ley, no de ese funcionario inepto y caprichoso. Lo que dice la ley, léalo ahí, artículo 2343 del decreto 1075-2015, deberes de los padres de familia. En el literal de enano dice es comunicar oportunamente y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo. Ya se lo expliqué con 2 renglones. El padre de familia debe comunicarle oportunamente y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo su queja o su derecho de petición o su solicitud o su tutela o lo que sea, referente a las irregularidades de que tiene conocimiento. Entre otras, porque cuando dice entre otras no significa que sean solo esas, sino de todas las que encuentre, en relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. Y mire, el conducto regular aquí se lo da el mismo de enano del artículo 2343 del decreto 1075-2015. Le da el conducto regular. Le dice, mire, usted tiene que comunicar oportunamente y en primer lugar a las autoridades del establecimiento educativo. Pero en caso de que no reciba pronta respuesta, ahí sí acude usted a las autoridades competentes, que en este caso es de inspección y vigilancia, personería, comisaría, policía de infancia. Pero inicialmente el conducto irregular es que usted va a la autoridad del establecimiento educativo, no que se salta el conducto regular y se va a dar quejas allá a la Secretaría de Educación y el super inepto de inspección y vigilancia ya le está mandando oficios al rector, el coordinador y los profesores y los pone a correr. No, el rector tiene que enviarle una carta y decirle, no, 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 venga, es que usted se está saltando el conducto regular y usted está violando el decreto 1075 de 2015, artículo 2343. El padre de familia debió es venir primero acá al colegio, poner su queja
esperar aquí el asunto interno administrativo, la respuesta que le demos, y si no le respondemos o si no está de acuerdo con la respuesta, ahí sí acudir a las autoridades competentes. No ir primero donde usted y que usted nos venga aquí a coercitar, constreñir y estimular. Y así me ha tocado responderle a 4 o 5 funcionarios de secretarías de educación y ahí sí calladitos, porque saben que son unos violadores de la norma vigente. Entonces, por el contrario, el conducto regular lo están violando el conducto regular y se están extralimitando en funciones, porque reciben todo tipo de quejas y se la pasan constriñendo al colegio, a los rectores y a los directivos, cuando deben es aclararle al padre de familia y sentarlo en la oficina y decirle, mire papi, yo soy el funcionario de inspección y vigilancia. Le voy a aclarar que a usted lo somete el artículo 87 de la ley 115 del 94. A usted, padre de familia, lo somete el artículo 2343 del decreto 1075 del 2015. Y a usted lo somete el artículo 22, numerales 6 y 7 y el 8 de la ley 1620 del 2013. Usted debe acudir a respetar el conducto regular. Usted no tiene que venir primero a mi oficina y ponerme quejas a mí. No le puedo recibir esa queja porque yo me extralimitaría en funciones. Usted va y radica su queja, su solicitud, allá al colegio, y si el colegio le toma el pelo, le mama gallo, no le responden o se hacen los de la oreja mocha, ahí sí, y solo ahí viene usted a mí, que soy el funcionario de inspección y vigilancia, y ahí sí yo les aprieto la tuerca. Pero antes no puedo porque me extralimito en funciones y me salto el conducto regular y violo el artículo 87 de la ley 115 del 94, el artículo 2343 del decreto 1075 de 2015 y el artículo 22 numerales 6, 7 y 8 de la ley 1620 del 2013 y como funcionario público no me conviene. Eso es lo que les toca hacer a ese señor. Ahora, por ejemplo, también acuden a promover impunidad cuando no acuden a vigilar la ruta de atención escolar. Por ejemplo, caso Sergio Urrego. Ahí tiene. No necesito explicarle nada más. No necesito explicarle nada más. Cuando no vigilan la ruta de atención escolar, cuando no vigilan en detalle el paso a paso y en desglose técnico y se convierten en cómplices por omisión. Vaya, pregúntele a los funcionarios de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca cómo les fue como cómplices por omisión allá en el caso de Sergio Urrego por no estar vigilando el manual de convivencia del Colegio Gimnasio Castillo Campestre. Vaya, pregúnteles a ver si les fue re bien. Y allí empujan a los profesores a lo mismo, a convertirse también en cómplices por omisión, que eso estaba aparejado en la sentencia T de tutela, sentencia T de tutela, sentencia T de tutela 252 de 2023. T de tutela 252 de 2023. Porque resulta que la ley 1620 del 2013, y acuérdese que estamos sometidos al imperio de la ley, en su artículo 18, numeral 4, le dice al rector que el rector debe reportar, ahí no dice escoger qué va a reportar, como dice la funcionaria allá de la Secretaría de Educación de Soacha. No, ahí no dice seleccionar qué voy a reportar y escoger yo qué voy a reportar. No, ahí dice reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia y de acuerdo con la normatividad vigente y con los protocolos definidos en la ruta de atención escolar y hacer seguimiento a dichos casos. Y a los profesores, aquí incluyo a los orientadores, oiga, orientadores, coordinadores, ustedes son profesores, ustedes son docentes. Lo que pasa es que tienen es funciones de orientación y funciones de coordinación, pero siguen siendo docentes. Ustedes tienen que identificar, oiga, reportar es denunciar o dar a conocer y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente con el Manual de Convivencia Escolar y con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Me gustaría que usted me diga en dónde dice acá, en este artículo 19 de la Ley 1620 del 2013, lo que dice esa funcionaria de la Secretaría de Educación de Soacha en Cundinamarca.
que usted le tiene que ir a reportar al rector y que el rector o la rectora decidirá cuáles son los casos que usted le va a llevar a las autoridades competentes. Me gustaría que usted me diga en dónde dice eso acá en este artículo, porque usted está sometido al imperio de la ley, no al capricho de funcionarios ignorantes e incompetentes. La ley 1146 de 2007, a la cual usted está sometido a la ley, dice en su artículo 12 es que usted tiene una obligación de denunciar. Dice, el docente está obligado a denunciar es ante las autoridades administrativas y judiciales competentes. Un rector no es un competente, mijo. ¿Quién le dijo a usted que el rector es el que investiga? Autoridades administrativas y judiciales competentes es comisaría, personería, policía de infancia, caibas, fiscalía, SIJIN, DIJÍN. Esas son las autoridades administrativas y judiciales competentes, mijo. El rector no es competente para que usted vaya y le denuncie a él a ver si él va a denunciar a donde le toca. No, señor. Y el artículo 15 que dice deber de denunciar, además de que arriba me devuelvo al 12, se lo voy a señalar aquí con la flechita. No sé si sale la flechita, sí sale la flechita. Mire. Aquí tiene nombre propio. Yo no sé si usted alcanza a ver la flechita. No estará muy noche, pero sí la verá. Mijo, aquí le dicen, el docente está obligado a denunciar. Ahí no dice el panadero, el papá, la abuelita, el tío, el taxista, el celador. Ahí dice el docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes. El rector no es el competente. El rector no investiga, mijo. Válgame Dios. Tienen el deber de denunciar, que es el artículo 15 de la ley 1146 y es del 2007, 2007, 2007 y estamos a 2025. Y usted tiene que denunciar dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho. O sea, usted se enteró hoy, tiene 24 horas. Si se enteró a las 10 de la mañana, tiene a las 10 de la mañana de mañana para denunciar. Ah, pero mañana es domingo. Tiene la ley encima, 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, y ahí esas horas, por tratarse de menores de edad, no son hábiles, son calendarios, son calendarios. No lo haga y verá. Por ejemplo, promueven impunidad al promover conceptos cerrados que no consultan con una realidad jurídica. Por ejemplo, salen funcionarios, incluso la misma Corte Inconstitucional, por ahí tienen un fallo absolutamente bizarro, en donde la misma Corte Inconstitucional promueve impunidad. Por ejemplo, los funcionarios públicos no pueden avalar noviazgos de menores de 14 años o con menores de 14 años o entre menores de 14 años. Porque como usted está sometido al imperio de la ley, usted debe saber que eso viola el artículo 209 del Código Penal, artículo 209 del Código Penal, artículo 209 del Código Penal, que habla de cero noviazgos con menores de 14 años o entre menores de 14 años. ¿Dónde lo dice? El Código Penal en su artículo 209 habla de los actos sexuales con menores de 14 años y dice el que realizare, ahí no dice edad, ahí dice es el que realizare. Puede tener 13, 12, 11, puede tener 19, puede tener 35, puede tener 60. El que realizare actos sexuales diversos, o sea, diferentes del acceso carnal, o sea, besos, caricias, masturbaciones, manoseos, masturbaciones por encima de la ropa, ¿no? Manoseos o actos lascivos, o sea, cogerle y tocarle los senos o la vagina o los genitales al menor de 14 años. Entonces dice, el que realizare esos actos sexuales diferentes del acceso carnal que le acabo de nombrar, con una persona menor de 14 años, es un violador. Que lo hace en su presencia, es un violador. O que lo induzca a prácticas sexuales, es un violador. Incurrirá en prisión de 9 a 13 años y se lleva por cómplices por omisión a los que sabían, pero no hicieron nada.
No como le dicen allá los funcionarios de la Secretaría de Educación, que eso no pasa nada, que eso él es un tallercito de sexualidad y chao. No, señor, no, señor, te va a ser cómplice por omisión y yo le digo cómo le va a ir. Además de que el delito con los menores en el tema de los delitos sexuales no prescribe, no prescribe, lo van a perseguir hasta que se muera. Por otro lado, tiene tres verbos rectores, con menor de 14 años en su presencia o inducirlo. Aquí quiero hacer un paréntesis, aquí quiero hacer un paréntesis, voy a hacer un paréntesis. Este señor alcalde de Bogotá, de apellido Galán, este señor alcalde de Bogotá hizo un convenio, un acuerdo personal, porque nunca incluyó al Consejo de Bogotá, nunca incluyó los consejos directivos de los colegios, no incluyó los padres de familia, no incluyó los estudiantes, no incluyó la autonomía escolar, él no incluyó las normas y las leyes vigentes, él no incluyó la patria potestad. Esos siete se los saltó este señor alcalde Galán. Y él de manera personal, de manera arbitraria, de manera particular, porque le dio la gana y caprichosamente, él hizo un acuerdo con la población LGTBQI más de montar unas cartillas a lo Gina Parodi para imponerlas allá en los colegios oficiales de Bogotá. Se lo estoy aclarando desde ya, con pleno conocimiento, porque ya me filtraron la cartilla, yo tengo la cartilla, ya me la filtraron, no la han sacado al público, ni a los colegios, ni a los profesores, pero yo ya la tengo. Yo le hago la advertencia referente a esa cartilla y referente a este artículo 209 del Código Penal. Usted no puede inducir a menores de 14 años a situaciones sexuales. No lo haga, no lo haga. Usted no puede inducir, constreñir, estimular, disuadir, manipular a menores de 14 años en el tema sexual. No lo haga, no lo haga. Es mi advertencia. Estos señores de las secretarías de educación también promueven prevaricatos y promueven algunos prevaricatos delicados, como por ejemplo, no vigilan que se cumpla con los talleres de escuela de padres. O sea, que los colegios violen la ley 2025 de 2020 y que los colegios violen los componentes de promoción y prevención de la ruta de atención escolar. Y ellos no andan en inspección ni vigilancia. Ahí sí vigilando, ahí sí no vigilan. Y ahí sí les pasa lo de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, que cuando vienen y los sancionan, tanto penal como punitivamente, como disciplinariamente, como en dineritos, entonces ahí sí, pero antes no. Y usted le pregunta a los funcionarios de algunas secretarías de educación, oiga, me causa pues risa y vergüenza ajena la ignorancia de esta gente. Usted les pregunta que cuáles son los talleres de escuela de padres obligatorios por ley, o que son obligatorios en los colegios. Oiga, y ni saben. Pues yo le cuento. La Corte Constitucional en la sentencia 478 de 2015, que tiene efecto erga omnes, o sea, para todos los colegios, para que usted aprenda de términos y conceptos. Erga omnes traduce para todos los colegios. Obiter dicta es para algunos o para uno solo. Inter pares es entre el colegio y el juzgado. Inter partes depende de si es un derecho fundamental o para varios. Pero aquí en el caso erga omnes es para todos los colegios. Esta Corte Constitucional en sentencia 478 del 2015, que es la de Sergio Rego, generó tres talleres de escuela de padres de carácter obligatorio. El de prevención del suicidio, el de prevención del matoneo y el de prevención en orientación sexual. Ahí van tres. La ley 2000 del 2019 y los artículos 376 y 381 del Código Penal, más el artículo 34 de la ley 1801 del 2016 o anterior Código de Policía, generan el de la prevención del consumo de drogas y sustancias. Ahí van cuatro. La Directiva Presidencial y el COMPE Social 147 del 2012 ordena el taller de prevención del embarazo adolescente. Ahí van cinco.
Y la ley 2025 del 2020, artículo quinto, parágrafo, de la cual yo soy el ponente en exposición de motivos. Yo promoví ese artículo, yo entregué 26 páginas al Congreso de exposición de motivos para ese artículo. Es el artículo quinto, parágrafo de la ley 2025-2020 que obliga a un taller de prevención del abuso sexual infantil y que va ligado y conexo y de la mano con la directiva 01 del 4 de marzo del 2022. Ahí van 6. O sea, son 6 talleres de escuela de padres de carácter obligatorio por ley y le acabo de dar las normas y las leyes que así lo dicen. Y a usted les preguntan en la Secretaría de Educación que si saben y no tienen ni la menor idea. El artículo quinto, parágrafo de la ley 2025-2020, del cual yo hice la exposición de motivos, dice taxativo, deberá contar con un taller exclusivo que permita prevenir y atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias. Punto. Y usted está sometido al imperio de la ley. No dicte ese taller y verá. Estos funcionarios incluso llegan a promover la vulneración a menores de 14 años en nombre del libre desarrollo de la personalidad. Usted ve en algunos colegios uniformes que no son uniformes, pero sí son una clara inducción a la pornografía infantil. Entonces aparecen las niñas imitando los disfraces de la pornografía y de la prostitución. O sea, minifaldas y medias arriba de la rodilla. Entonces ve usted, medias arriba de la rodilla, minifaldas disfrazadas de uniformes de colegio. Eso se llama inducción a la pornografía, eso no se llama uniformes. Ve usted estudiantes fumando cigarrillo o vapeador con el uniforme. Ve usted estudiantes consumiendo drogas hasta con el uniforme o vendiéndolas. Y ve usted estudiantes induciendo al suicidio a través del matoneo, el acoso escolar y el bullying. Y estos funcionarios dicen que eso no es delito, pero resulta que el Código Penal colombiano dice que hay pornografía con personas menores de 18 años, 18 años, 18 años, 18 años, y que da prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Quien fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, aporte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18. Y usted ve las estudiantes haciendo bailes eróticos sexuales con el uniforme del colegio, en los baños del colegio, en los pasillos del colegio, en el salón del colegio. Oiga, y a veces participan hasta profesores estos delincuentes, qué vergüenza. En la red de pedofilia más grande de todo el mundo que se llama TikTok. Una maravilla. Entonces ahí ellos promueven la pornografía infantil y la prostitución infantil, primero en los uniformes, porque no están vigilando en inspección y vigilancia, haciéndole la advertencia a los colegios de que los colegios no tienen por qué tener minifaldas en los colegios. Los uniformes de colegio no son minifaldas, que es una imitación del anime y del manga y el hentai. El hentai es la pornografía japonesa. La pornografía japonesa, búsquelo allá en Google. La pornografía japonesa son minifaldas, medias de liguero arriba de la rodilla, disfrazado de muñequitos. Y los de inspección y vigilancia, ahí sí no están advirtiéndole a los colegios en referencia a los uniformes. Promueven además la vulneración de menores de 18 años en temas, por ejemplo, de consumidores de drogas, ya se lo dije. Su colegio no es un centro de rehabilitación, su colegio no es un centro de restablecimiento de derechos de adictos, porque eso le compete, eso le pertenece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No se meta en lo que nadie lo llamó, eso no es su tarea, eso es tarea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y eso lo dice el artículo 19 de la Ley de Infancia, artículo 19 de la Ley de Infancia, artículo 19 de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006. Ustedes no son un centro de rehabilitación, ni sus profesores son terapeutas especializados, ni tampoco sus profesores son personas que trabajen en restablecimiento de derechos porque no tienen convenio ni con el IMPEC ni con el bienestar familiar. Ahí le boto el dato. Y por otro lado, deje de ser cómplice
Y cuando un orientador de un colegio le diga que es que ese estudiante es consumidor de drogas y que está enfermo, sepárese a 100 kilómetros de ese orientador. Sepárese a 100 kilómetros de ese orientador. Ese personaje es de los que lo va a inducir a error y lo va a meter en unos problemas gravísimos. Ese es un ignorante súper peligroso. El Código Penal colombiano en su artículo 381, 381, 381, habla del suministro a menor. Y vuelvo y le repito, ahí no dice edad, dice es el que suministre. Si el que suministra es menor de 14 años, pues responderán los papás. Si el que suministra es mayor de 14 años, pues ya responde en primera persona. El que suministra o administra o facilita a un menor, léalo bien, droga que produzca dependencia. Entonces estamos hablando del cigarrillo, estamos hablando del alcohol, estamos hablando de los vapeadores, de la cocaína, de la marihuana, del éxtasis y de todas estas sustancias prohibidas. O que lo induzca a usarla, o sea, le comparte o le dice o lo trae, incurrirá en prisión de 96 a 216 meses. Cuando son menores de edad, les da como una tercera parte, o sea, divida a 96 en 3 y coja una, o sea, le darán por ahí 32 meses. Pero es un delito, se llama suministro a menor. Por eso le aclaro que cuando le salga a usted un orientador con esa desorientación de que es un consumidor y que está enfermo, a kilómetros de ese ignorante, a kilómetros, porque usted está sometido al imperio de la ley, no sometido a los conceptos de psicólogos y de orientadores. Salir a decir, por ejemplo, que un manual de convivencia no es punitivo, lo hace a usted cómplice por omisión. Lo hace a usted cómplice por omisión, porque existe el delito de amenazas en el Código Penal, que es el artículo 347. Existe el delito de hostigamiento, que es el 134b, y está el 134a, que se llama discriminación. Y lo que es la discriminación, el hostigamiento y las amenazas, algunos de ellos caben dentro de las situaciones de acoso escolar y de bullying o matoneo. Entonces, pilas con meterse de cómplice por omisión en esas situaciones porque le va a ir delicado. Por ejemplo, ahí tengo esa noticia de Cali, de marzo 11 de 2022, en donde un estudiante agredió a una compañera en el colegio y le mete un puño en la cara. Aquí estamos hablando de lesiones personales, de amenazas y de hostigamiento, de daños a la imagen del colegio porque lo boletearon por todo el país, de daños y perjuicios a la honra y el buen nombre de esa menor de edad y se tiene que hablar de una reparación por escarnio tanto a la menor como al colegio. ¿Quién lo va a pagar? Los padres de familia de ese delincuente. Y usted no puede ser cómplice por omisión. Aquí, por ejemplo, todos estos que le voy a mostrar son tentativas de homicidio que las secretarías de educación minimizan y usted se mete en unos bailes de cómplice por omisión, pero lindo. Los estudiantes le dieron Viagra a sus compañeros en una pesada broma que terminó en intoxicación. Aquí es una tentativa de homicidio contra menores de 14 años, donde jóvenes de los últimos grados, o sea, de grado 10º y 11, engañaron a niños de 10 y 14 años y les dieron refresco con Viagra. Eso es una tentativa de homicidio. Pero los de la Secretaría de Educación le van a ir a decir a usted que no, que eso es pedagógico, que dicte un tallercito y chao. Siga tomando esa sopa. 5 menores resultaron intoxicados con clonazepam tras intentar un reto viral en redes. Esto también es una tentativa de homicidio. Estar dándole medicamentos que le pueden causar la muerte, un paro cardiorrespiratorio a otros menores y la Secretaría de Educación lo minimiza. Aquí, por ejemplo, en el Colegio Granadino, ubicado en el municipio de Villa María, en un colegio de Manizales, 3 estudiantes intentaron empalar a un estudiante de 14 años. Entonces, la Secretaría de Educación a minimizar y a tapar. Esos son lesiones personales o tentativa de homicidio, que son delitos y que estos casos de Viagra y clonazepam, de lesiones personales, son tentativas de homicidio y generan una responsabilidad parental. O sea, ¿quiénes van a responder? Penalmente y civilmente los papás, o si los agresores son mayores de 14 años, pues ya responden ellos.
y la reparación directa y daños y perjuicios, la plata, la ponen los papás. Aquí un niño fue agredido por otro compañero y perdió un ojo. Pues ese ojo lo tiene que pagar la mamá del agresor o el papá del agresor o los dos papás del agresor. Y un ojito de esos no vale sino por ahí 900 millones de pesos nada más. Otro tipo de manejo cómplice por omisión es decirle a los estudiantes que ellos pueden ir al colegio como se les da la gana. Incluso en ese hierro ha caído la Corte Inconstitucional, porque la Corte Inconstitucional no ha salido a decir cuál es el artículo, cuál es la ley, cuál es el decreto, cuál es la resolución, cuál es la norma que dice que los mayores de 14 años están avalados, están legitimados, que ellos tienen poder, fuero, categoría para ir a un colegio e inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir y manipular en su parte estética a menores de 14 años. Entonces le dicen que puede usar el cabello como se le dé la gana porque es el libre desarrollo de la personalidad, pero no le dicen a usted que debe asumir las consecuencias. Por ejemplo, yo lo he hecho en colegios porque me han contratado para eso. Si se le unen 10 o 20 madres de familia de menores de 14 años y van y lo denuncian por constreñimiento, por inducir, coercitar a menores de 14 años de edad, o sea, maltrato infantil, pues asuma las consecuencias, porque cada acción trae sus debidas consecuencias y es deber del mayor de 14 años asumir las consecuencias, porque igualmente se debe revisar el manual de convivencia escolar que el padre de familia firmó al elegir el colegio. Eso dice el artículo 68 constitucional. Pero también se tiene que someter al artículo 87 y al 96 de la ley 115 del 94. Entonces, recuerde que son los padres de familia los que escogen el colegio, no que el colegio los escoja a ellos. Y cuando escogen el colegio, se someten al artículo 87 y 96 de la ley 115 del 94. Salir a decir, por ejemplo, que un manual de convivencia no se entrega en la matrícula o antes de la matrícula, también lo convierte a usted en cómplice de prevaricato y por omisión. Y se comete el prevaricato por omisión. Entonces allí, pues delicado. ¿Por qué? Porque el decreto 1075 del 2015, en su artículo 2342, dice que los derechos de los padres de familia son, literal C, conocer con anticipación, o sea, antes de o en el momento de la matrícula, el manual de convivencia. No salga usted como una funcionaria de allá de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, una funcionaria de allá, de inspección y vigilancia, que yo no sé cómo llegó allá, y la señora anda diciéndole a los coordinadores, orientadores, rectores y profesores de Cundinamarca, primero, que es que las faltas desaparecieron del manual. Segundo, que el derecho sancionador desapareció de los manuales. Y tercero, que los manuales se pueden dar a conocer a los padres cuando a ellos se les dé la gana. Eso dice esta funcionaria de allá de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca. Los rectores de Cundinamarca que me escuchan ya sabrán quién es la doctora Sandra. Entonces, en ese orden de ideas, la ley, y vuelvo y le repito, usted está sometido, es al imperio de la ley en el decreto 1075 de 2015, artículo 2.3.4.2 o 2342, que habla de los derechos de los padres. En el literal C de casa dice que los padres tienen derecho a conocer antes de o con anticipación o en el momento de la matrícula el manual de convivencia. A misma gobernación de Cundinamarca les hice un derecho de petición. Les pregunto si es correcto, lícito y legítimo que no acudan a entregarme el manual de convivencia escolar actualizado a 2023 y que me indiquen que es el mismo de 2019, están en vigencia de 2023, o por el contrario, debe el colegio privado cumplir los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de la ley 1620 del 2013. Les hice ese derecho de petición en 2023 porque me contrató una madre de familia de un colegio privado en donde fue a reclamar el manual de convivencia de su colegio privado estando en 2023 y le entregaron el de 2019. No lo habían actualizado desde 2019 en un colegio privado. ¿Qué me responden? Que en ese interrogante es claro que el artículo 18 de la ley 1620 del 2013 en su numeral 3 establece como una de las responsabilidades del establecimiento educativo liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación anualmente.
en un proceso participativo que involucra a los estudiantes y en general a la comunidad educativa en el marco del plan de mejoramiento institucional. Y yo les pregunto, en virtud de lo anterior, el establecimiento educativo está obligado a dar cumplimiento a las normas tal y como lo establece el artículo cuarto de la Constitución, que establece: es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Y el artículo 6 reza: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Entonces, en virtud de lo anterior, en caso de considerar que un establecimiento educativo específico está incumpliendo las normas, se debe interponer la queja de manera concreta, argumentando las razones de la queja y aportando los documentos que dan fe del incumplimiento, en aras de que en el marco de las competencias que le asiste a esa Secretaría de Educación se inicien los procesos a que a ello haya lugar. Y para cerrar esta capacitación esta noche, espero que haya aprendido algo, espero que algo se le haya quedado, espero que haya tomado apuntes en esta noche, espero que algo de verdad realmente le sirva. ¿Sobre qué artículo se denuncia a estos funcionarios? Pues tenemos que cuando son más de 3 los que firman, pues hay concierto para delinquir, que es el que les da 7 años de cárcel por ser funcionarios públicos. Prevaricato por omisión, también da 4 a 7 años de cárcel por ser funcionarios públicos. Tenemos el prevaricato por acción, que también da de 4 a 7 años de cárcel, y es cuando ellos escriben algo y lo firman con su firma y membrete. Pero también está el artículo 182, el agravante de 183 y el 184 del Código Penal. Se los leo taxativo. El artículo 182 habla del constreñimiento ilegal. Dice que el que fuera de los casos especialmente previstos como delito constriña a otro a hacer, tolerar o omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Punto. ¿Qué es constreñir? Lo que hace la doctora Sandra allá en la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca. Constreñir es lo que hace la funcionaria allá en la Secretaría de Educación de Soacha en Cundinamarca. O sea, obligar a los profesores, coordinadores, orientadores y rectores a seguir sus indicaciones personales caprichosas y arbitrarias que no tienen un sustento de ley. Eso se llama constreñir, es un constreñimiento ilegal. Tiene un agravante que está en el artículo 183 del Código Penal, que dice que se agrava y se le aumenta la pena de una tercera parte a la mitad cuando el agente, cambia aquí el agente por el funcionario, cuando el funcionario abusa de su superioridad docente o su superioridad laboral o similar. Ese es el agravante. Y hay otro delito que está en el Código Penal, que es del artículo 184, que se llama el constreñimiento para delinquir. El constreñimiento para delinquir es el que constriña a otro a cometer una conducta punible. Acuérdese que el delito se comete por acción o por omisión. Por ejemplo, lo que hace la funcionaria pública de allá de la Secretaría de Educación de Soacha, en Cundinamarca, que le dice a los profesores que primero toca llevarle al rector y preguntarle si denunciamos o no denunciamos. Ella está constriñendo a los profesores a cometer una conducta punible por omisión, porque les está diciendo que se salten el conducto regular y que no le obedezcan a lo normado en la ley 1146 de 2007, que desobedezcan el artículo 18, numeral 4 de la ley 1620 del 2013 y que desobedezcan el artículo 19 de la ley 1620 de 2013, que se metan en el 414 del Código Penal, en el 417 del Código Penal y en el 25 del Código Penal. Eso es un constreñimiento para delinquir, o sea, cometer un delito, ya sea por acción o por omisión. Código Penal, artículo 184, constreñimiento para delinquir. Entonces, contra estos funcionarios, ya para despedirme, ya esta noche, de viernes 31 de enero de 2025, primera capacitación gratuita de Educate para Educar, pues usted tiene acciones penales, acciones civiles, acciones disciplinarias e incluso puede pedir usted una reparación por inducción a error. Eso es rarísimo, rarísimo, absoluta, total, radicalmente rarísimo. En 20 años yo solo lo he hecho 2 veces, pero las 2 veces hemos ganado.
O sea, demostramos que ese funcionario público indujo a error y que al cometer ese error, el profesor, coordinador o rector lo metieron en problemas, le tocó una denuncia penal o una demanda civil o una demanda disciplinaria y hacemos que este funcionario público tenga que reparar. Yo hice que un funcionario público reparara 78 millones de pesos a un rector porque lo indujo a error. O sea, primero le dio las desorientaciones más macabras que usted se imagine. Y después de que le dio las desorientaciones, ese mismo funcionario fue y le abrió el disciplinario al rector, que es lo que ocurre muchas veces con estos funcionarios. Primero dan la orden, como en este caso que me llegó la semana pasada, lo voy a contar y me despido. El funcionario público, ya lo vamos claro, ya lo vamos a denunciar penalmente esta semana que entra. El funcionario va y le ordena al rector que tiene que recibir a 4 estudiantes mayores de 18 años en el aula. 4 estudiantes que ya cumplieron sus 18 años y que los tiene que matricular, que porque tienen derecho a la educación, y los meten en el aula en grado 11. Estos 4 delincuentes, mayores de edad, ya todos 18 tienen, todos ya cumplidos. Estos delincuentes van y llevan unas drogas y sustancias al colegio y las venden. Y a uno de los que le venden drogas empieza a convulsionar y el pelado entra en un coma. Entonces, ahí sí, el mismo funcionario que le dio la orden al rector de que recibiera a los 4 mayores de 18 años en el aula, va y le abre disciplinario al rector. Entonces, probamos que el tipo le mandó un correo, este funcionario público, Pelele Mequetrefe Pelafustán Fantoche, le mandó un correo electrónico diciéndole al rector que tenía que recibir a los mayores de 18 años porque tenían derecho a la educación. Pero eso no dice el artículo 67 de la Constitución. El artículo 67 de la Constitución dice es que la educación será obligatoria de los 5 a los 15. De los 5 a los 15. De los 5 años a los 15 años, no a los 18. Y ya, abriéndole el disciplinario al rector, entonces ya lo vamos a denunciar penalmente por inducción a error. Y le vamos a pedir una reparación directa por ahí de unos 200, a ver con cuánto nos quedamos. Somos Educate para educar.org. 20 años ya cumplimos en estos procesos, cumplimos 20 años en nuestros procesos. Nos ubica usted en el 305-416-0114. 305-416-0114. www.educateparaeducar.org. 305-416-0114. Espero haberle sido útil. Espero que en esta noche de 31 de enero de 2025 le haya sido útil esta capacitación. Y bueno, que mi Dios me lo guarde, que mi Dios me lo bendiga y un feliz resto de noche.